ya eso es así. Yo no pero podemos ir una entrada. ¿Vos la querés hoy? Bueno, la vamos a buscar mañana si querés, o podemos ir tipo 6. Porque ya a las 5 tengo reunión. Buenas, estamos llegando. Apenas se conecta Ariel. Arrancamos. Vamos a traer los 25, así tiramos el obispo. Los que quieran ir preguntando cosas, ya pueden ir dejando sus preguntas en el chat. Vamos a tratar de preguntarle cosas nuevas. ¿Sí? Hoy la idea es hablar un poquito de periodización, un poco referente al trabajo en equipo, ¿sí? No volver a preguntarle a Ariel otra vez sobre core, otra vez sobre el levantamiento olímpico. Sino vamos a tratar de llevar la charla un poquito más allá, ¿sí? Bueno, Ariel, además de ser preparador físico, es psicólogo social, así que su experiencia también es más amplia, o sea, no se acota solamente al campo del entrenamiento deportivo. Entonces lo que me gusta es que siempre tiene una visión bastante más amplia del entrenamiento y de lo que debería ser el entrenamiento físico. Bien. Ariel no aparece. Lo vamos a llamar. ¿Cómo está, profesor Santi? Bien, somos unos cuantos ya de entrada. Perfecto. Vamos a ver. Vamos a llamarlo. Últimamente las conexiones han estado explotadas. No sé si alguno ya tiene alguna duda, ir abriendo con algún tema que le quieran preguntar antes de que larguemos con las preguntas ya planificadas, ¿sí? Algunos profes del Rosario, cómo la están llevando con la cuarentena, ¿sí? Hay algo que también vamos a hablar. Si no, cualquier cosa vamos a desconectar y vamos a volver a conectar si hay problema de conexión. Eso no hay ningún tipo de inconveniente. Ahí va. Perfecto. Ahí ya lo encontramos, ahí conectó. Acá estamos. Excelente, ya se decía como Susana Jiménez. Está puesta a conectar, pues, viste que esto. Y está brava toda la internet, o sea, está saturado, o sea, el encierro nos ha puesto más comunicados que nunca. ¿Cómo estás, Ariel, tanto tiempo? Bien. Todo en orden. Bien, todo en orden. Bueno, mi idea era un poco que podamos hablar de entrenamiento y no volver a preguntarte lo mismo que te vi hablar de los últimos 10 vivos, del core, del levantamiento olímpico. Podemos hacer un repasito si a vos te parece, pero tratemos de que no. Lo que quieras, no tengo ningún problema. Buenísimo, a veces te buenísimo. no, pero bueno. Bien, quería empezar con un tema que me llamó la atención de los últimos vivos en que te vi, que te preguntaron para hablar sobre referentes nacionales, vos lo que nombraste a Pablito Añón. Sí. ¿Y qué te parece, o sea, por qué te parece que de última hay pocos referentes nacionales? Porque una cosa que vos me digas, mira, yo lo elegí a Pablo Añón, o lo elegí a tal, porque tenemos la misma línea de pensamiento, porque trabajamos con métodos parecidos, pero después yo repensándolo, digo, es verdad, o sea, no tenemos tantos profesionales que vos decís, bueno, de última yo opino distinto, pero
es un profesional que tiene una presentación de estudio, tiene un tipo de trayectoria, o sea, tiene que ver con la formación en las academias, o sea, ¿qué te parece? Porque de ahí después salen los profes que vendrían a ser los que hacen el trabajo de campo, o sea, los que después están en los gimnasios, los que después llevan a la práctica mucho de lo que ustedes enseñan. A ver, yo no en ningún momento dije que haya pocos referentes. A mí me pidieron... No quise decir eso. No. Ah, bueno, está bien, pero... Y sí, cuando yo nombro a... Dejo afuera un montón. De hecho, una de las charlas nombré gente que seguramente nadie conoce, porque me preguntaron por mis mentores, y bueno, entre mis mentores hay gente que no son conocidas, que son quienes me influyeron cuando yo estaba estudiando o al principio cuando empecé a trabajar. No lo nombra Pablo por el gran aprecio y el respeto enorme que le tengo, y justamente porque coincidimos en muchísimas cosas, y obviamente considero que es un tipo tremendamente valioso, y elegí ese ejemplo, como los otros que he nombrado, en esa línea. Creo que tenemos como sociedad ciertas particularidades, somos bastante tribales, o sea, el ser humano es tribal y nosotros somos como más tribales todavía, tendemos fácil a caer en el fanatismo, y es verdad que algunos de alguna manera creo que explotan eso. Entonces estar a favor de y en contra de puede ser rentable, qué sé yo. Claro. Eso de algo que sucede, de hecho. Yo insisto, no creo que haya pocos referentes, sino que por ahí muchas veces se confunde esto de ser referente. Mira, hace un tiempo alguien me consultó por un caso como referente, y era alguien muy joven, no es nadie conocido, pero o sea, no es nadie conocido, pero alguien muy joven que en realidad lo que tenía era un montón de seguidores en Instagram. Entonces yo, cuando me preguntaron, dije, bueno, definime referente. Es alguien que mucha gente, si fuese por eso, quizás yo pueda ser referente por eso, ¿no? Podría ser referente por eso. Ahora, para mí es otra cosa, es tener trayectorias, tener muchos años en la profesión, haber puesto en la práctica lo que estás proponiendo, haberlo puesto en la práctica mucho tiempo, muchas veces y en distintas circunstancias y situaciones, con distinta población. Creo que el otro día lo hablaba con Joaquín, esto de no podés extrapolar lo que pasa con, no sé, con el jugador de fútbol a lo que pasa con el maratonista o con el powerlifter, ya que estábamos hablando o lo nombraste. Entonces, tenés que tener un espectro, una visión un poco más amplia, y bueno, quizás ahí puedas empezar a hablar más en general, y si no, circunscribirte a yo me dedico a esto y hablo y opino solo sobre esto. Pero después no me parece, o sea, no considero que no tengamos referentes. Tenemos una nuestro país no propicia la investigación, o sea, investigar a eso, claro, no es rentable. A eso apuntaba, que por ahí, si nosotros tuviésemos, por decirte, a nivel carrera un poco más de formación, porque, por ejemplo, la formación a nivel entrenamiento, por así decirlo, es bastante básica, por no decir pobre. Entonces, por ahí, incluso para los chicos que están en el tema o que recién están arrancando, es medio sumado a la tribalidad que vos estabas hablando antes, o sea, es un poco complicado poder diferenciar a alguien que es bueno porque tiene muchos seguidores, a alguien que es bueno porque la data que está bajando es fiable. Entonces, apuntarle un poco más a eso, decir, bueno, a ver, ¿de qué manera, no te digo cambiar el programa universitario, pero empezar a apuntalar un poco sobre esas cuestiones?
Eso convengamos que pasa en la era de las redes sociales. O sea, antes no, era imposible. O sea, antes no pasaba. Ahora vos podés generar un montón de seguidores, por ahí con contenido más útil y más valedero, y con un contenido no tan... bueno, vos mismo me habías contado y a veces de charlas que vos habías dado. Yo veo, el delay. a veces me resulta cómico porque las mismas personas adhieren a uno y otro y están diciendo en algún punto cosas distintas. Entonces están adhiriendo a cosas que se contradicen. Eso pasa a veces. Pero bueno, la gente, bueno, no todo el mundo tiene tanto criterio, tanta capacidad para discernir eso. Y eso nos va a pasar a todos, o no sabemos de todo. Eso por un lado, respecto de este fenómeno de las redes. Después, bueno, sí, la carrera nuestra, yo, bueno, ya lo he contado, yo soy profesor de educación física, pero porque no me quedó otra, porque yo quería ser entrenador. ¿Y dónde está la carrera de entrenador? Y no existe. Y yo no quería ser el profe de escuela. Yo ya sabía que la carrera de educación física era el profe de escuela, o sea, yo no quería ser el docente de escuela, porque a mí me interesaba otra cosa. Bueno, finalmente terminé siguiendo educación física porque no había otra, mucho menos en aquellos años, ¿no? Estoy hablando de 30 y pico de años atrás. Entonces, no te quedaba otra. Y después lo que hay, sí, esa carrera sigue siendo bastante parecida, y lo que hay es un salto, una brecha entre el profesorado, para los que todavía cursan separado, ¿no? La carrera, los que no tienen la carrera integrada, y después tenés una licenciatura que por ahí pretende ser en alto rendimiento, pero en el medio me hace acordar a las épocas en que había un ingreso para la universidad. Vos salías de las escuelas secundarias y necesitabas ir a una academia especial, que en una época era un gran negocio, que te preparaba para el ingreso, porque había un montón de cosas, o sea, había una división enorme, había un abismo entre la secundaria y la universidad. Claro, hay un desfasaje entre los contenidos. Yo entré en ingeniería y entré en kinesiología. Las dos carreras tuve que hacer, bueno, y también entré, por supuesto, en educación física. Pero en las dos había que hacer un curso especial, aparte, privado, en aquella época. Pero a lo que voy, ahora existe esa brecha, o sea, los pibes van a hacer la licenciatura en alto rendimiento deportivo y de repente no tienen ni idea de quién es Vadillo, por ejemplo, por dar un nombre. Claro. Sí, cuestiones bases. O sea, estamos hablando de fuerza y no saben hacer una sentadilla. Esa era la pregunta 5, pero después vamos. Pasan ese tipo de cosas. Entonces, por eso hay cosas que hablamos con mis amigos, con mi grupo, con mi círculo de amigos que estamos en esto. Bueno, esa brecha que existe, esto de que el pibe, hay gente más interesada que pretende aprender y realmente, bueno, busca. Yo tengo un montón de chicos que vienen a Corposado a entrenar. Algunos vienen a entrenar, otros me dicen abiertamente, bueno, quiero aprender, pero la mayoría de los que vienen a entrenar quieren aprender. Y está muy bien, está perfecto. Pero hay otros que no les importa, o sea, que están en la licenciatura y no les importa. No, se reciben y, o sea, no le importa el entrenamiento y tampoco le importa no tiene la carrera en sí. No tiene una instancia práctica la licenciatura. No. Ven algunas situaciones, depende del docente, vas a tener algo obviamente más bajado a la trinchera, pero no es una cosa muy importante. O sea, yo siempre digo esto, está perfecto y está buenísimo evaluar, usar dispositivos y demás, pero por ejemplo, algo que se ve mucho es evaluar técnicas horribles, entonces ni siquiera darse cuenta que estás evaluando algo en lo que el individuo ni siquiera tiene la eficiencia mecánica para ejecutar, y por lo tanto la evaluación va a ser mucho mejor que hacer, y ese es un déficit. Después, obviamente que los chicos llegan sin saber lo básico de estadística, de lo suficiente de investigación como para poder bajarse un estudio y por lo menos tener una idea de lo que están leyendo, o más o menos discriminar esto está más o menos bien o esto es una porquería. Bueno, tipo de cosas. Pero
ver, le debe pasar a todas las profesiones. No, ni hablar, pero bueno, nosotros somos entrenadores, tenemos que empezar por casa, si no ve la paja en el ojo ajeno. Digo, que no pretendes una crítica directa o no específica, obviamente. No. De lo que conoces, yo no me voy a poner a hablar de arquitectura, pero digo que seguramente pasa y todo es perfectible. Pero bueno, sí, empecemos por lo que se puede, qué sé yo. Por lo que se puede. Bueno, vos algo ya dijiste, o sea, sobre el hecho de evaluar cosas que en la ejecución son un desastre. Entonces, claro, podemos ver, mejoró el salto vertical porque hizo clean o incorporó levantamiento olímpico, y vos ves esos levantamientos o esos derivados y son un desastre. Entonces, ¿es posible hablar, por ejemplo, de una diferenciación? Porque esto yo lo veo sobre todo mucho en deportes de equipo, que vos decís, bueno, a ver, futbolista, entrenar la potencia porque tienen que ser potentes. Se fue Ariel. Una pregunta. A ver, ahí está. Ahí va. Esperen que vuelve. Hay que reclamar a Alberto, que si no va a estar ensalado no me pare la internet. Sí, se me fue, me sacó, me expulsó. El universo conspira. Estamos hablando, bueno, me perdí algo, pero me estabas hablando de los deportes de equipo, usar los levantamientos olímpicos, sí, etcétera, etcétera. Yo ya leí que no. Ese es un tema que me gusta. Es un tema sobre el que me gusta dejar las cosas claras porque siempre, viste, hay susceptibilidades que se hieren y no quiero. Yo lo que siempre digo es, y creo que en eso vamos a compartirlo todo, los derivados del levantamiento olímpico son excelentes, son ejercicios tremendamente positivos, pero hay que saber ejecutarlos bien. Entonces, el querer meterlos de prepo cuando el entrenador no los conoce y no tiene la posibilidad de enseñarlos de buena manera, el ejecutante no tiene la capacidad para ejecutarlo correctamente, es una pérdida de tiempo para ambos. Entonces, hay que ser un poco más abierto y decir, bueno, fulanito puede ejecutar, lo ejecuta bien, su técnica es medianamente bien como para que su aplicación de fuerza sea lo suficientemente eficiente, ok. Menganito, no hay caso, no le sale, vamos a cambiar de ejercicio. Y si yo, por más que lo sepa enseñar, no tengo tiempo, tengo 30 pibes, no tengo cómo supervisar a todos, me voy a volver loco y no lo voy a lograr, prefiero usar una alternativa que me resulte mucho más amigable para que todos puedan ejecutar medianamente bien y que el efecto de ese entrenamiento sea positivo. Entonces, lo que decías vos, se ven ejecuciones horribles, cosas totalmente descontextualizadas, creer que trabajar la potencia en un arranque o en una cargada es tac, 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 no, esto es ponerle 5 kilos de cada lado y darle, o sea, es un error conceptual incluso, pero además, pibes que no ejecutan, y está bien, o sea, si se los hubieran enseñado en tiempo y forma, hubieran llegado a ese momento, a esa instancia, con una medianamente buena ejecución. Si no pasó eso, esta relación costo-beneficio se vuelve negativa, porque vos tenés que invertir un montón de tiempo en que los ejecuten bien. Yo soy entrenador nacional de levantamiento olímpico. No me dediqué nunca al levantamiento olímpico, pero los conozco. Y entonces, sé del detalle y de lo que hay que estarle encima para una buena ejecución. Por eso, con más razón, digo, y no, cuando el deportista no lo viene ejecutando bien, primero que sabemos que cuando ya tienen errores encima es mucho más difícil quitarlos. Y después está esto, ¿cuánto de tiempo te puedo dedicar yo, a vos, uno a uno, para enseñártelos? Si te tengo uno a uno es una posibilidad, pero si tengo a 30 va a ser distinto. Entonces, preferible reemplazarlo por algo
más eficiente, más sencillo, y cuando hablo de más sencillo digo, un salto con trap bar, un high pull, hasta un high pull es difícil para algunos. Sí. Vos lo ves Sí. cañando, sí, antes de extender. Hace un remo parado, terminan haciendo un remo parado. Parado con una especie de impulso, qué sé yo, una porquería. Saltá con una barra. Yo hace unos meses hice una evaluación en plataforma de fuerza, comparando esas variables, y era abismal la diferencia en la aplicación de fuerza. O sea, saltar con la barra tomada como si fuese a hacer un peso muerto. Saltar nada más, ¿sí? El jump drag, ¿no? Generaba el triple de potencia que queriendo hacer con ese mismo peso una cargada porque se ejecutaba mal. Entonces, es eso, es simplemente optimizar los medios, decir con qué recursos cuento, cuál es la capacidad de esos deportistas y optimizar el medio para que sea lo más eficiente posible en ese sentido. Eso es todo lo que digo. No digo son malos, no hay que hacerlos. No, pero cada zapatero es su zapato. Como diría McGill, it depends. Depende. Ahora, Además yo sí. tengo un martillo y quiero martillar todo. Sí, meto los tornillos, meto las cuñas. Ahora, Ariel, además, vamos a suponer que yo tengo un jugador de básquet que, bueno, de última le sale bien, por alguna obra y gracia le sale bien el levantamiento. O sea, lo que yo siempre hablo con otros entrenadores es, de esa potencia generada en un plano axial, ¿cuánta transferencia después real hay al deporte de campo? Porque, o sea, estamos hablando a nivel coordinativo, a nivel neuromuscular. O sea, una cosa es que yo tenga una situación preparada en un deporte cerrado como puede ser el levantamiento, y otra cosa es cuando yo estoy en campo en una situación de juego. También eso, o sea, vale la pena la complejidad de todo, un aprendizaje sobre lo que después yo puedo aprovechar en el deporte. Hay un montón de cosas ahí metidas. Cuando hablas del deporte estás hablando de fuerza útil, fuerza aplicada en la situación competitiva. ¿Sí? Sí. Cuando estamos en el gimnasio es otra cosa y tratamos de que tenga transferencia positiva hacia esa fuerza aplicada, pero obviamente no va a ser lo mismo. Y sería un error que pretender, que yo siempre lo digo, es un grosero error pretender replicar lo que pasa en el campo en el gimnasio. Perfecto. Obviamente se conoce, se sabe que hay, desde lo que es la generación de la aplicación de fuerza en sentido axial, hay una correlación importante con el sprint, por ejemplo, pero bueno, obvio, después tendrás que ver cómo haces ese enlace, ese traspaso desde ese ejercicio hecho en el gimnasio, mucho más alejado en correspondencia dinámica con el gesto específico, cómo vas haciendo el hilo hacia la aplicación en el campo de juego. Lo mismo la otra vez hablaba con Juan Macé, esto del core. Y sí, una plancha, un verdo, qué sé yo, son cosas elementales. Ahora, yo tengo que trasladar eso a convertirlo, ir pasándolo hacia un trabajo de core más específico. Hacer la plancha, una prona, qué sé yo, y en la cancha, la plancha prona en sí no la voy a ver reflejada. Ahora, yo empiezo por ahí, trabajo el concepto, en ese caso de antiextensión, si querés, y después sí, bueno, tengo que ir pasándolo a algo mucho más parecido a lo que va a suceder en el campo de juego, y en el campo de juego voy a tener una aplicación de esa capacidad, por ejemplo, de antiextensión, en algunas situaciones. Tengo que ver cómo hago esa progresión, cómo hago ese continuum, ¿sí?, desde lo menos específico hacia lo más específico, ¿no? Es esto de el continuum desde la fuerza general a la fuerza especial. Bueno, esto es parecido también, es lo mismo. Bien, había unas notas referentes de Huesa y algo lo habló Jovanovic en cuanto a la diferencia entre la preparación física general y la específica, en donde tal vez para un jugador, para un deporte en campo, o sea, una sentadilla es algo sumamente general,
si bien es importante y lo más importante es la aplicación en campo, diferenciado de un pesista donde su medio de entrenamiento y su competencia es la misma. Entonces, vamos a suponer que esto fuese una nota de revista Gente. Podríamos decir que entonces el entrenamiento de fuerza para deportista es muy distinto a deportista, o sea, es una situación completamente distinta a un deportista que hace Oli o hace Power o CrossFit, que ahora hay muchos deportistas, o sea... Yo te lo resumo, quizás... Yo quiero que lo resumas vos porque soy famoso, yo estoy como Fantino. Por eso, dejame hablar, no sea... No, bueno, creo que alguna vez lo tuve que plantear en alguna charla porque es algo que se confunde. Yo siempre digo, vos estabas diciendo, el que con sentadilla es su ejercicio de entrenamiento, sentadilla es su ejercicio competitivo. Para el deportista es un ejercicio complementario. Entonces, a lo que voy yo es, para el deportista en general, que no compite en esos ejercicios, lo importante es el patrón. O sea, no me importa, va a tener que mejorar en sentadillas, va a tener que mover determinada carga, bla, 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 pero lo importante es el patrón. Entonces yo no me importa que seas campeón mundial de sentadilla. En tal caso voy a querer que hagas sentadilla, pero que también que me hagas una búlgara, que me trabajes a unipodal, o sea, que tengas también, aplique fuerza, pero con más demanda de estabilidad, que haya un equilibrio entre en mi cuerpo y el otro, o sea, que haya eliminar o reducir el déficit lateral. El otro día también hablábamos esto de cuánto. Bueno, lo que sea suficiente para evitar que haya un compromiso que pueda llevarte a una lesión. Entonces, alguna asimetría va a haber propia de la generación del deporte, pero cuando esa asimetría se agranda, ¿ves?, te lleva más cerca de un posible problema. Entonces, bueno, tenés que usar un repertorio que abarque al patrón desde otros lados. Tienes que ser más rico motrizmente para un individuo que no va a competir en un ejercicio que es axial, sagital, ¿no? Tenés que poder cambiar de dirección, apoyarte más en una pierna en la otra, mientras una empuja, la otra se flexiona y se lanza, etcétera, etcétera, etcétera. Tenés que saltar, tenés que caer, tenés que cambiar de dirección, un montón de cosas. Entonces, bueno, tiene que haber una riqueza motriz mayor en esa preparación, aunque sea la preparación específica de fuerza, sin quitarle la importancia, el valor a los famosos ejercicios básicos, ¿sí? Pero... Porque sigue siendo la base. Seguro. Ahora, si los básicos son, vos tenés como básicos el martillo y no tenés otra cosa que el martillo, vamos a estar martillando todo. Entonces, que si fulanito no puede hacer esa sentadilla porque sus caderas no dan, porque sus tobillos no dan, qué sé yo, y de prepo le voy a meter la sentadilla hasta que lo rompí haciendo sentadilla cuando el tipo por ahí juega al fútbol. Ojo con esas cosas. Bien, bien. Hablando un poco, vamos a hablar de Pavel, un poquito, porque de ahí que un poquito, Pavel. El otro día hiciste una charla, ¿no? Hace mucho no me lo nombré a Tibaudú. ¿No te gusta más Tibaudú? Que no te escuché, perdón. A Tibaudú, el pelado Tibaudú. A Tibaudú. Demasiados esteroides. Sí. Igualmente a mí con Tibaudú me pasa como con Van Damme. Vos sabés que las películas son malas, pero te gusta igual. Será porque es de lo primero de entrenamiento que leí. Hoy justo lo está. Es demasiado forzada, pero bueno, igual. Te lo creas un ratito. Hacés de cuenta que te lo creas. Sí. Te iba a preguntar, hablando de Pavel, por ejemplo, Pavel en Easy Strength con Dan John hablan sobre, por ejemplo, los ratios de fuerza, que no son muy diferentes a los del bípedo, o sea, 2 veces el peso corporal en sentadilla, 2,5 o 1,5 en sentadilla y 2 en peso muerto. Para los deportes de equipo que se trabajan acá, o sea, acoptándolo un poco al tipo de deportista que nosotros tenemos, no tenemos el deportista tipo High University que tienen allá. Vos trabajás con esos ratios, los adaptás un poco, o por ejemplo Pavel lo que decía, también hablando un poco de lo del pico de potencia, es hasta que vos no tenés un cierto nivel de fuerza máxima, no es necesario el entrenamiento de la potencia de manera como si fuese otra componente, sino que la misma mejora de la fuerza máxima va a ir arrastrando las otras cualidades. O sea, para vos,
opinión. Eso no lo dice Pavel, te lo dice cualquiera que sepa un poco. Bueno. O sea, vos, primero, el famoso, el viejo RM arrastra, ¿sí? Entonces, hasta cierto punto, mejorar ese RM, por la duda, el peso con el que podés hacer una sola repetición bien hecha, pero una sola repetición, te va a arrastrar al principio, hasta cierto punto. No es que vas a hacer 3 veces tu peso corporal en sentadilla y te sigue arrastrando, ¿sí?, el RFD. No, al principio sí, al principio te la lleva la curva, te la mejora en la izquierda y te la mejora en la derecha, digamos. Ahora después empieza a hacer esto la curva, te empieza a mejorar de la derecha, de la izquierda no te mejora nada, incluso hasta te la empeora. Entonces, necesita más tiempo de aplicación. No, pero aparte, claro, te empezás a generar toda una transformación incluso a nivel molecular, porque empezás a priorizar un tiempo de aplicación muy superior cuando vos estás necesitando mejorar la curva del lado izquierdo, por debajo de los 300 milisegundos, que cuando el tipo aplica fuerza en el deporte. Al principio, insisto, te mejora todo y después ya no te mejora todo. Entonces, obviamente, hay que encontrar el punto en el que por ahora yo te priorizo la sentadilla, ahora después no, necesito mejorar la curva, ¿sí?, fuerza-velocidad en una zona más cercana a tu deporte. Entonces tengo que empezar a trabajar la famosa zona media de la curva, bla, bla, bla. O sea, mejorar los básicos eternamente no te sirve para eso. Entonces hay que saber encontrar el punto. Yo te digo, en un deportista de deporte de equipo, un futbolista y demás, no hace falta números tan importantes, ¿eh? 1,5 veces en sentadilla, 1.5, 1.7 del peso corporal y ya está. Después, bueno, aplica eso o utiliza esa base para aplicar la fuerza-velocidad. Entonces necesita otros recursos, otro tipo de medios, etcétera. Pero sí, concretamente eso. Después los valores, no te olvides que también ellos, hablando de Dan John y demás, Dan John sobre todo, que trabajó mucho en fútbol americano, bueno, los números en fútbol americano, por el tipo de disciplina, por las cosas que se pretenden, son mucho más grandes, y ni hablar de que el doping free hace que todo bueno, sí, los ratios. Pero yo no te digo, claro, yo lo que iba era no tanto decir, bueno, el mismo ratio, pero sino en la idea de decir, para los profes que están empezando a decir, bueno, vos tenés que tener una referencia, o sea, no hace falta que sea campeón en sentadilla, porque después el chabón, o sea, a ningún jugador de rugby, ningún jugador de hockey le preguntan cuánto hace de sentadilla antes de entrar a la cancha. No, en algunos lugares les piden ciertos números, y también pasa que cuando le empiezan a pedir ciertos números, no importa cómo lo haga, o sea, yo prefiero que me haga una sentadilla profunda, bien prolija, 1,5 veces el peso corporal, que me empiecen a hacer 2 veces, 2,5 veces, un cuarto de sentadilla, doblándose como Quasimodo. Sí. Después, para aplicar fuerza, después podemos hablar de la media, de un cuarto, para priorizar ese rango. Como decía Vadillo, en general cuando trabajas sobre esos rangos parciales no usás las cargas máximas, usás cargas submáximas, etc. Bueno, nada, pero una buena ejecución, prolija, teniendo en cuenta las diferencias individuales en cuanto a la posibilidad de ejecutar de una manera o de otra, y un ratio, ya te digo, en general para el deporte promedio, 1,5 veces, 1.7, 1.75 el peso corporal en una sentadilla. En el peso muerto podemos hablar de correte un poquitito más para arriba, y en el pre de banco entre 1.2, 1.25 va a estar bien. No querés ser un banquista. Bien. Y no sé cuánto tiempo nos va a quedar, pero bueno, te decidí, no, se te puede tener hasta mañana acá. Te decidiste, ¿querés empezar a leer algo sobre programación de la fuerza o periodización básica? Bueno, yo por ejemplo
voy a tus cursos, empezamos hablando de la periodización básica, día A, día B, ir intercalando un día A, un día B, la forma de armar lo que vos publicás todos los días en Instagram. O sea, ¿hay algún tipo de periodización, como si yo te digo, no sé, el 531, el 5x5 de Bill Starr, el Cube Method de Brandon Lilly, el Westside, que vos me decís, bueno, mira, esto vos no lo podés aplicar, porque si vos a un deportista le metés el Westside encima, lo haces pelota, porque obviamente lo que hablamos antes, o sea, es un sistema que está armado para un mega especialista en pesas, y vos corres con una pelota en los pies o con una pelota entre los brazos. Ahora, yo, en mi caso, por ejemplo, uso mucho el 531 como para decirle, mira, una manera de organizar las cargas cuando ya tenés un atleta un poquito avanzado puede ser esta. ¿Vos recomendás alguno, te gusta alguno, que vos digas, yo leía el otro post que vos habías subido del plan de Bill, no era el de Starr, el de Hepburn, de solamente 2 días, ese tipo de protocolos? O sea, para alguien que está empezando a leer periodización, ¿vos qué le recomendarías? Y lo que hay que tener es el concepto detrás de ese programa y no el programa cerrado. Entonces, vos tenés un 531, es un autoajuste. Es autoajuste. Sí. Es una serie al fallo, ¿sí? Y va subiendo, o sea, son series progresivas con una final al fallo y te va subiendo la intensidad semana a semana para hacerlo rápido y fácil. Sí. Y en cambio, lo que busca es un acumulativo y siempre lejos del fallo. O sea, hay una diferencia sustancial. Si yo lo que busco justamente es no generar fatiga, porque eso me va a comprometer, me va a influir negativamente sobre el resto. Si yo hago sentadilla y nada más, y no compito en nada, y qué sé yo, no me importa, trepito, o sea, a lo sumo voy a estar cansado para dormir a 7 y volver a hacer sentadilla el miércoles. Claro, no importa. Me va a doler las piernas para estar sentado en el sofá mientras miro la tele. Ahora, si yo compito y practico un deporte y tengo un entrenamiento de campo, la fatiga no va a estar buena, más allá de, estoy olvidándome ahora de todos los conceptos, de todos los principios básicos, o sea, estoy dejando de lado todo lo que es la aplicación de la fuerza, para qué hago esto y qué sé yo. Entonces, obviamente, un sistema que me lleva al fallo, que tiene como un autotest constantemente, no me sirve para ese deportista. Me puede servir para la persona promedio que lo hace porque quiere mejorar, sentirse mejor, aumentar su masa muscular, etc. Entonces, lo que a mí me parece importante es saber distinguir. ¿El autoajuste sirve? Sí. Sí, para el individuo promedio es buenísimo, es fácil, es sencillo, es motivante, porque la persona hace todas las posibles y ve cómo va progresando. Es más difícil esto de te estoy midiendo y bueno, mediste los 100 kilos, los movías en 0.28, ahora los moviste en 0.26, ¡wow! ¿No? Es menos... Sí. Pero para la persona promedio, el importante es el objetivo final. Yo le he dado muchos de estos acumulativos a gente que no compite en nada, de este tipo Hepburn, donde vos tomás un RM que sabemos que varía, que tiene oscilaciones, pero tenés un RM de, por ejemplo, 8 RM y empezás haciendo series de 3 repeticiones, o sea, 5 repeticiones lejos, que un día podés estar una más cerca, otro día uno más lejos, pero vas acumulando. Y al principio, y esto obviamente no lo aplicás con gente que recién empezó, pero los primeros ciclos toda esa gente corre el RM para arriba. Como loco. Al principio 10 y después por ahí un 5% varias veces. Y nunca estás en el fallo, nunca estás al riesgo, viste, de quedar abajo de la barra. Y lo que decías vos, por ejemplo, una frecuencia 2, una cosa perfectamente llevable. Después sí, tenés periodizaciones cíclicas donde para poder sostener la intensidad tenés una sesión más intensa con sesiones más volumétricas. Obviamente tenés esto de la carga ondulada, entonces trabajás en distintos rangos para justamente mantener todo el rango trabajado y
menos, y lo más neural, si se quiere, para decirlo muy rápidamente, también está trabajado. Pero bueno, dependerá del objetivo. O sea, insisto, ¿cuál es el concepto detrás? Una acumulación de un volumen progresivo, pero siempre lejos del fallo, me va a generar una mejora, o hago ese test donde estoy al fallo, aunque no sean muchas series, y voy apretando y apretando desde ese lugar, al estilo de LORM, ¿no? ¿Por qué funcionaba también de LORM? Bueno, funcionaba por eso, también funcionaba porque para los que estaba destinado era gente que venía de la nada misma. No, claro, o sea, siempre contextualizar, pero por eso mismo, o sea, el entender la idea subyacente al plan o al método, o sea, hace que eso al profe que está estudiando, o sea, le empiece a ajustar la muñeca un poco para de poder ver y tomar decisiones, porque creo que lo más complicado de encontrar son profes que vos decís, a ver, estoy bien, yo hoy le planeé, hoy le tocaba el día de 3 o más repe, una semana 2 de un 5-3-1, perfecto. Pero a la segunda serie hizo cualquier cosa, ¿entendés? O sea, empezar a ajustarle el ojo por ese lado, decir, bueno, mirá, la idea de este tipo de planes a mí me convence, pero no me sirve para un deporte. O por ejemplo, me pasa con rugby. No, 2 veces por semana es muy poco de fuerza, sí, pero o sea, tenemos un concepto en el que estamos alejándolo del fallo, ¿por qué? Porque no se especializa en hacer sentadillas, corre con una pelota. Entonces, en el rugby hubo tradicionalmente, y todavía pasa, ¿no? Trabajan como culturistas muchos, todavía. ¿No? O también esta claro, cosa de que, o sea, es como, son muy amigos del gimnasio, vamos a decirlo así, ¿no? sí. Trabajan de una manera, trabajan de la otra, tienen mucha cultura de gimnasio. Bueno, hay que ver cómo aplicás esa cultura. El tema es, por ejemplo, entender que un 5-3-1 parte de un tipo que fue powerlifter y que lo crea para sí mismo para tratar de volver. Entonces el tipo se ve, y obviamente después lo explota, le busca toda vuelta porque vendió 3 libros con eso, ¿no? Sí, por eso. O sea. Entonces vos decís, ¿sirve? Bueno, ¿cuál es? Es lo mismo que decir, ERPA, ¿no? Son autoajustes, entonces no hace falta, vos le querés dar la vueltita a esta, ¿querés hacer autoajuste? Hacé una aproximación y metele la carga y dale a fondo las que te salgan prolijas. Bueno, hiciste 8, listo. La semana que viene ajustarle un poquito la tuerca para hacer 6 y después 4 y después volver para atrás y tratar de hacer 8 pero con más peso. Y al principio va a funcionar, no es tan complicado, pero entender la base. Si yo te rompo las patas hoy, no puedo pretender que rindas en el campo. Y eso pasa, incluso todavía sigue pasando, quizás menos, pero pasaba mucho en deportes incluso de tiempo y marca, que vos decías, pero hay chance que este tipo salte o corra más rápido si lo estás prendiendo fuego, o sea. Claro. Pero bueno, en un pibe que tiene una chica, quien sea, que tiene que entrenar en el campo y tiene que rendir, el objetivo es que entrene bien en el campo y rinda bien. El entrenamiento de fuerza es un complemento, no es un especialista en fuerza. Eso también hay que entenderlo. No hay que convertirlo en pesista, básicamente. Volvemos al cuadro de revista Gente. Volvamos. Que escribimos antes. Volvamos. Bien. Y después lo que te quería preguntar, vos hace unos cuantos posts atrás mostraste sobre el trabajo de cadena cruzada, la estimulación de cadena cruzada, y entonces, por ejemplo, estás haciendo un despegue de una pierna con un remo, estás haciendo un hip thrust con el remo invertido ahí con el pulpo ese que tenés en el gimnasio, no sé cómo se llama, la que tiene que es como un TRX. La Kaiser. Cabeza. ¿Cómo lo usás vos, cómo lo integrás eso dentro del entrenamiento de fuerza? O sea, ¿lo usás como un ejercicio más, lo usás como un patrón cruzado? Yo porque ahora se está viendo mucho el tema de functional pattern, que también, o sea, apunta a trabajar ese tipo de planos, no sé si no son planos de movimiento, o sea, a estimular las cadenas cruzadas, a trabajar sobre las fases, el entrenamiento con las masas para
escribir el patrón de educar el patrón de marcha y de lanzamiento. Lo ve útil, lo ve viable. Como todo, es una dosis dentro del trabajo. O sea, yo esos ejercicios para mí son absolutamente complementarios, nunca pueden ser la base del entrenamiento. Entonces yo en esos ejercicios, obviamente, al estar en situaciones menos estables y demás, no puedo aplicar tanta fuerza para la tracción, no puedo aplicar tanta fuerza en la bisagra de cadera, estoy buscando integrar y como decías, me lo decías hace un buen rato, ¿cuánta fuerza puedo aplicar en el campo? Bueno, esto tiene que ver más o menos con, bueno, ¿cuánta fuerza de esta fuerza de tracción o de esta capacidad que tengo en la bisagra de cadera puedo aplicar en esta situación menos estable y más comprometida? ¿Se escucha? Sí, quédate congelado, pero se escucha todavía. Ahí no, ahí volviste. Sería, a ver, no, ahí no te escucho, te voy a mover la voz. Ahí va, no, se nos cayó Ariel de nuevo. Ahí va. Ahí volviste. Otra vez el universo. No, el volcó de la internet. No quieren que me escuchen. O sea, ¿hasta dónde llegamos? No, o sea, que yo te seguí la idea, pero bueno, estabas aplicando menor carga en situaciones más inestables. Sería una manera de... A ver, sí. yo puedo hacer un remo, un brazo con 8 repeticiones. Bárbaro. Ahora, si yo saco un pie de apoyo, si yo estoy en una situación menos estable, ¿cuánto puedo manejar? Obviamente que estamos hablando... Sí, un ejemplo muy de café. ¿No? Pero bueno, a lo que hablábamos de la fuerza útil o la fuerza aplicada en condiciones de competencia. Bueno, no es lo mismo, yo estoy con todas las condiciones de estabilidad, remo y tracciono a un brazo, que si me saco un apoyo, ¿sí? Si no estoy tan estable, obvio, esto no quiere decir empezar a pararme no. cosas por el estilo. Espero que queden claras, que no son así. Hasta cierto punto, y bueno, integrar cadena cruzada, dorsal con glúteo, fascia tóraco-lumbar. Entonces, quiero integrar, bueno, voy a tener situaciones un poco más estables donde puedo aplicar más fuerza y un poco menos estables donde tengo que tener más control motor, tiene que haber una buena estabilidad, tiene que estar todo funcionando un poquito mejor, porque donde hay algún... Para hacer el pasaje de la fuerza que yo hago en el gimnasio a la fuerza específica que yo después requiero en el deporte. Trabajos que integran el core, porque ahí tengo antirrotación, antiflexión, o sea, lo que hablábamos antes. ¿Qué te voy a poner? Todavía hace 5 años que te voy a poner la planchita lateral o el palof press común. No, te hago un palof press donde tengas que hacer un pivote de cadera, una flexión, entonces te integro la antirrotación con el movimiento de la cadera, te integro la bisagra de cadera, la antiflexión con una antirrotación, haciendo un remo, ese tipo de cosas. Eso es ir yendo hacia el lado de lo más aplicable. Pero hay que saber la dosis, no puedo basar el entrenamiento en eso, ¿no? Porque claramente, si yo vuelvo al mismo ejemplo tonto de antes, yo remo con 50 kilos, sí, capaz que puedo hacer con 25 en esa situación. Ahora, si yo remo con 25 kilos, es muy probable que no pueda mover ni 10. Claro. En esa situación. Entonces, hay que mantener un equilibrio. Y si yo remo con 25 kilos máximo, y me pones en esa situación y sigo remando con 25 kilos, hay algo que, ¿viste? Hay algo raro. ¿No? Bueno, pero volvemos a algo muy básico, que son los principios básicos del entrenamiento. O sea, llevas de lo complejo, de lo más simple a lo más complejo, de lo más fácil a lo más difícil. O sea, no. Obviamente, o sea, yo primero voy a empujar con 2 y después voy a empujar con 1. Es de lo fácil a lo difícil, de lo estable a lo inestable, de lo estático a lo dinámico, de lo lento a lo rápido. O sea, no siempre hay que moverse rápido, primero me muevo lento
puedo mejorar el control motor, y cuando consolido eso me empiezo a mover más rápido. Primero estoy estable, después busco una situación menos estable. Primero consolido una postura estática para lograrla bien. Bueno, ¿cómo es una metodología de entrenamiento? Ya que hablábamos, el levantamiento olímpico. Bueno, consolido las posturas estáticas, ¿sí? Porque después voy a tener que pasar muy rápido por ahí y las tengo que tener, ¿no? Acá, muy incorporadas acá. Bueno, en general es ese principio. Marco las posiciones, utilizo posiciones estáticas y después agrego movimiento lento para después, sí, después me muevo rápido. Primero, doña Rosa, la hago sentar y parar de un banquito, de una silla, no le pongo la sentadilla. Ahora, no la hago saltar a doña Rosa al principio. Después de que logró ese mismo patrón que voy a usar para saltar, controlado, lento, con un apoyo más fácil, más estable, y lo fui llevando de a poco, después sí, doña Rosa, salte. El problema es cuando damos vuelta a las cosas. Bueno, bien, funciona, la web funciona. Sí, valiente, Dani, sí, valiente. Y el hecho de... O más bien, A ver qué opinas vos. Yo puedo ser un buen deportista en mi área y ser un principiante en lo que es preparación física o un principiante en fuerza, porque es algo muy común. Como es jugador de la primera, como es campeón nacional de golf, le doy sentadilla el día 1. Pero no te das cuenta que es muy bueno boxeando, pero que para agacharse es Quasimodo. Entonces, en ese caso, no necesita una herramienta más acorde a la necesidad. O sea, que ser bueno en tu deporte no implica que vos seas bueno o apto para ejercicio avanzado en tu preparación física. Siempre lo digo, ser experto de una disciplina deportiva es una cosa. Si vos esa disciplina deportiva la acompañaste con una buena preparación física, con un adecuado trabajo de fuerza progresivo durante tu carrera, bárbaro. Ahora, ¿cuántos deportistas de elite llegan con una muy mala base en cuanto a los niveles, pero también muchas veces mala base en cuanto a la ejecución? O sea, y a veces una mezcla de ambas cosas. Entonces, ese deportista, yo siempre digo, para mí, en lo que es el entrenamiento de fuerza, es un principiante. Entonces, para mí es doña Rosa en el gimnasio. Entonces, empezamos por lo básico y vamos de a poquito. ¿Y cuántas veces nos llegan? A mí, por lo menos, me pasa, deportistas de elite, de nivel internacional, o sea, con competiciones mundiales y hasta alguna vez algún juego olímpico, que desde el punto de vista de la preparación física fueron siempre muy mal llevados, no ellos como mal llevados como personas, sino muy mal con Sí, ¿de qué? física, disciplinas que por ahí no son tan dependientes de la fuerza, en las que la fuerza muchas veces opera como un medio preventivo. Entonces te llegan rotos o casi rotos, y lo que tenés que hacer es darles una buena base y con eso se soluciona casi todo. No digo que se solucione todo, no lo digo a lo cavernícola, sino estoy hablando de trabajar bien. Desde consolidar la respiración, porque te van a llegar un montón de nivel elite que respiran torácico todavía, ¿sí? Y que no entendés cómo nadie les enseñó a respirar al principio, pero bueno, pasa. Hasta, bueno, que tengan un corno consolidado, que no tengan una buena disociación lumbopélvica, bueno, un montón de cosas. Eso quiere decir que el talento deportivo muchas veces se dice, no, porque total fulanito no necesita para ganar, no necesita todo esto. Bueno, hay que respetar eso, pero también hay que entender que mucho de esto otro lo haría persistir y sobrevivir mucho más en su carrera deportiva. Muchas veces lo que pasa con esto es que no va a ganar más, pero quizás pueda ganar durante más tiempo. Es distinto. O quizás se retire en situaciones, muchos padecen muchísimo, justamente, padecen el periodo post-deportivo, o sea, llevan una vida bastante pobre, llena de dolores, de malestares, de problemas increíbles, producto de toda esa mala preparación y de todo el flagelo que representó ese deporte para ellos, ¿no? El flagelo físico. No, claro, porque al final, o sea, en muchos casos termina siendo peor el remedio que la enfermedad. Porque hay deporte en los que yo tranquilamente, yo me acuerdo las primeras épocas de Pride, ¿te acordás de la época de Krokop, de Bas Rutten?
donde vos ves, o cuando recién había aparecido Emelianenko, y por ahí vos veías cómo entrenaban, y vos decís, si estos, o sea, y eran campeones invictos durante un montón de años, vos decís, si estos muchachos realmente hubiesen entrenado de una forma un poco más inteligente, no digo que al día de hoy estarían luchando, pero o sea, tal vez su vida útil hubiese sido mucho más larga, o sea, hubiesen tenido carreras mucho más largas, el deportista se hubiese conservado más. No nos olvidemos que, Porque si no, no nos olvidemos que esa gente surge de un proceso de selección, ¿no? no, ni hablar, son seleccionados, o sea que... Es como cuando te dicen un levantador chino y vos lo ves las cosas que hacen y decís, ¿no? Claro, pero o sea, sí, se murieron 100.000 atrás. Son outsiders, o sea, son tipos que de entre 5 millones que arrancan, llegan a esa puntita allá arriba, unos cuantos que son obviamente campeones olímpicos, pero los que quedaron abajo, hermano. Entonces esos tipos se pueden dar el lujo de hacer una sentadilla mirando al techo, cogoteando, hacer cualquier cosa. Ahora, si vos querés copiar eso, a los 15 días, yo pongo un ejemplo que puede parecer un poco... Vamos, lo voy a poner igual, no lo suelo decir. Ponelo. No importa, no hay tanta gente, Que se toma la del Diego, la que se tomó el Diego. Sí. No toman cosas. ¿Me entendés? Bueno, no poder, esos campeones, esos tipos son especiales. Entonces, tienen un gran talento y pueden subsistir a un castigo, a un entrenamiento tremendo y muchas veces mal hecho, pero igual van a ser buenos, o sea, listo, olvídate. Ahora, cuando vos querés hacer, había alguien que había dicho, no me digas cuántos campeones o cuántas medallas olímpicas tenés, algo que solía decir, ¿no? Se solía vanagloriar Polikin, en paz descanse, sino dime cuántos deportistas mediocres hiciste mejorar. Claro. No, Babiel había dicho, yo saqué 9 medallas olímpicas, pero entrené a 10.000. Del resto se ocupó el Estado. Bueno, esas cosas que pueden ser muy efectistas, pero bueno, hay algo de eso. Ojo con mirar solo a la elite y lo que hace la elite, porque también hay mucho de la elite que no se ve, o sea, se ve las cosas buenas, pero vos no ves. Sí. El lanzador de martillo haciendo deadbug con la pelota porque le falta estabilidad central. Vos no ves al anillista campeón olímpico haciendo, ¿no?, el trabajito de rotación externa con una bandita, muriéndose. Eso no te lo van a mostrar en general y esas cosas pasan. Entonces vos tenés un tipo que llegó ahí porque tiene no solo las condiciones físicas, pero sino también tiene una cabeza tremenda, pero que la padece y que a veces esas cosas que parecen, no, para este tipo no sirven, qué sé yo, y cuando ves, cuando te muestran los trabajos, esas cosas de ningún curso te las permiten filmar o fotografiar, pero te muestran al tipo ese haciendo el deadbug con la pelota, un gorila de 125 kilos haciendo un bicho muerto, o el gimnasta que tiene el hombro así, haciendo rotadores externos y poniendo una cara de sufrimiento con una bandita que capaz que vos se la das al pibe que juega al básquet. Entonces, esas cosas no se ven y sin embargo esas cosas pasan. Ojo con eso. Claro, pero un poco también en ese caso, o sea, es un poco el show que hay, o sea, además del show del deporte, o sea, el show sumado al entrenamiento del deporte. Martin Rooney en una nota vieja decía, si yo a un deportista le hago hacer lo básico bien y mejora, no vende tanto como si yo lo tiro a una pileta llena de tiburones y le tiro flecha, ¿me entendés? O sea, al otro día dice, si yo quiero vender por Facebook, dice, va a vender mucho más la pileta llena de tiburones que una buena ejecución, una buena periodización. Sí. Ariel, nos quedan 15 segundos. Idea final. Te agradezco muchísimo por tu tiempo. Como siempre, un placer. Por favor, un placer es mío. Les agradezco a todos